levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, nuestra amiga Daina Monteagudo, hablando de un tema de pareja interesante. También nuestra amiga Liz Millán, la doctora, nuestra amiga psicóloga, escucha bien, decide bien, qué contenido esta mañana. Sí, señor. Pero antes de todo eso, me gustaría proponer un tema, o más bien, quiero tirar al medio lo siguiente. Yo me pregunto, ¿cuál será el saldo económico para la gente en este 2020? ¿Cómo pudiéramos resumir económicamente... no el país, sino el bolsillo de la gente, porque uno ve cosas, tú sabes, de momento uno ve gente o escucha de gente que le está pasando bien mal, y yo he escuchado historias de gente que le ha ido más bien que nunca antes en su vida, ¿no? Entonces, quizás sea difícil encontrar, ¿verdad? O tener la radiografía exacta de lo que está pasando, pero aún más o menos. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo será overall para la gente en Puerto Rico luego de un año que se ha ido completo en el COVID, ¿no? Yo creo que en el overall, para gran parte del país, el saldo es de tener menos ingresos, con las raras excepciones que conocemos, ¿verdad? El que tiene un supermercado, que siempre estuvo abierto, una farmacia. Puestos de gasolina. Los puestos de gasolina, pues yo creo que eso han mantenido como que un comportamiento normal de negocios. Los demás renglones creo que... particularmente el resto del comercio al detalle debe tener en la suma y en la resta menos, pero a mí me parece, Fernan, Moraima, que el saldo de aprendizaje de esta pandemia es impresionante favorablemente, o debe ser impresionante favorablemente, porque vamos a cerrar el año en algunos días y estamos aquí. Y estamos vivos, apareció el alimento, de una o de otra manera el Señor ha estado proveyendo a las distintas necesidades, y a mí me parece que aunque el saldo económico, que es la premisa del tema, para la mayoría es de tener menos ingresos, el saldo en aprendizaje, de ser todavía más resilientes y de estar ready aún para cosas, posiblemente nos están preparando para cosas, si vienen. Yo no estoy diciendo que van a venir. Si vienen, nos están preparando entonces para otro golpe. En términos del aprendizaje. Y yo creo que eso es extraordinario. Que como país, en la suma y en la resta, ese sea el bottom line que podamos estar concluyendo. No sé ahorita cuando abramos las líneas, ¿verdad?, cómo el público lo ve y lo siente. Pero yo en términos generales lo estoy viendo como positivo, al fin y al cabo, para cada uno de nosotros. Porque, y en ese aprendizaje tal vez pudiéramos incluir a los comerciantes que comenzaron el año con su negocio habitual, pero terminan el año con otro negocio, haciendo otro negocio, ¿no? Y que, pues tuvieron que aprender a cambiar la cosa, ¿verdad? O tal vez gente que comenzó el año con su trabajo y hoy quizás tienen menos trabajo, o tienen otro trabajo totalmente diferente que jamás pensaron que iban a tener al final del año, ¿no? O sea, que para mucha gente probablemente ha cambiado dramáticamente todo su entorno económico, ¿verdad? Y profesional. Totalmente. Por eso es bueno, y a mí me parece el tema interesante, porque si nos quedamos solamente en la parte del saldo económico, tal vez no podamos sacarle provecho a toda la experiencia. Que nos ha hecho fuertes, que nos ha hecho resilientes, que posiblemente el que no aprendió en María a tener una cuantita de ahorro, ahora lo aprendió, hubo las ayudas. No es menos cierto que mucha gente lo gastó, pero no es menos cierto que otra gente lo ahorró y lo tiene precisamente como que ahí para otra emergencia.
No sé, el boricua aprende rápido, el puertorriqueño, en términos generales, aprendemos rápido a enfrentar situaciones difíciles, y yo creo que lo que nos permite estar aquí es precisamente esta capacidad que Dios nos ha dado, y siendo un pueblo de profunda fe, seas evangélico de cualquier denominación o católico, somos un pueblo de profunda fe que a la hora de doblar rodillas se dobla rodilla, y a la hora de mirar hacia arriba, hacia el cielo, se mira hacia el cielo y se le pide ese rescate, esa ayuda, esa fortaleza a Dios, y yo creo que eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. ¿Habrá sido un mal año? Bueno, yo Sin creo... duda, para mí, sin duda. Económico. Sí, yo creo sin que duda, para de los muchas peores. personas, por más ayudas que se hayan recibido, Ujú. para muchas personas sí fue un mal año, porque quizás no se utilizó bien. Mira, vamos a ser honestos. Hay personas que tenían sueños, y yo sé lo difícil que es. Voy a hablar por la experiencia. Yo sé lo que difícil que es tú tener el sueño de que quizás vives en un piso que no está en cemento y le quieres tirar aunque sea un pulido y no puedes porque no tienes el dinerito. O el sueño de poner a arreglar el carrito y no puedes porque no tienes el dinerito. Hubo gente que aprovechó y arregló el carrito, que es el que lo lleva y lo trae, las ayudas. Hay gente que, pues, unos almacenaron, unos guardaron, unos hicieron compra, otros arreglaron cositas de alta necesidad. No somos quienes para juzgar, ¿verdad? Pero entonces ese que, por más ayuda que recibió, como quiera se quedó sin nada. O sea, se quedó sin nada porque lo utilizó para reparar lo que soñaba reparar. Así que fue un año difícil por más ayudas que hayan recibido. Y estaremos entonces preparados desde esa premisa para, como tú decías ahorita, Juan, para que si la cosa se apretara, ojalá no, pero si la cosa apretara todavía más 2021 o en algún momento del futuro, meterle mano. Yo creo que en términos generales sí, donde veo al país, y ha sido una crítica de esta emisora y de algunos recursos de esta emisora, es la parte en que en estos procesos hay gente que no tiene toda la estamina emocional y espiritual para enfrentar estos procesos, y tenemos un segmento del país que se ha afectado emocionalmente por esta pandemia de una manera dramática, y que no hay un plan que conozcamos, transmitidos, que nos los hayan comunicado como país para enfrentar esa otra faceta. Y si la cosa se aprieta, pues yo creo que en ese sentido se nos va a apretar la cosa a nivel emocional, de gente muy afectada en términos emocionales. Y a mí me parece que lo que plantea el cierre de este año es ese reto para el 2021. Si en efecto el 2021 trajese situaciones igual de difíciles o un poco peor, el reto está en cómo vamos a servir a este segmento del país que está maltrecho emocionalmente, muy maltrecho emocionalmente, donde las distintas adicciones se han disparado. Nos los ha compartido Liz Millán, nos los ha compartido Angie González, y este segmento del país hay que atenderlo. Exacto. Así que en ese sentido, el saldo en términos económicos lo hemos paliado. En términos emocionales y verdad, me parece que nos falta mucho. Y espirituales, iba a decir, en términos, pues, una combinación de las dos, ¿no? No hay duda que es una combinación de las dos. Yo creo que eso es un reto tremendo para el año que viene. No, que de hecho, ese ángulo emocional no lo conocemos del todo, porque la cosa económica más o menos tú la puedes ver, pero lo emocional no puedes, tienes una idea, pero realmente no se sabe qué tan afectada está la gente, porque hay gente que está encerrada y no se sabe. Y hay personas que ven, cuando hablan del área emocional afectado, piensan en personas vulnerables que han padecido ciertas circunstancias, o piensan en sectores pobres, y no, hay mucha gente empresaria en depresiones queriéndose quitar la vida porque el negocio está a punto de cerrar, otros ya cerraron. Esto se está dando en todas las esferas, no es solamente en un sector, y es muy triste. Conocemos personas de compañías que se han quitado la vida, no en esta pandemia, años anteriores, o sea que esas cosas también suelen ocurrir. ¿Sabe qué? Yo escuché un pana en estos días hablándome de una persona que conocía, un comerciante pequeño que tenía un par de empleados, y que con toda esta situación había tenido que reducir toda su operación, y que ya no tenía esos 2 empleados, o sea, los tuvo que despedir, pero que económicamente le iba mejor que nunca. Y yo decía, caramba, qué difícil esto. O sea, mientras él celebra, y qué bueno, ¿verdad? Que ha podido sobrevivir en medio de la crisis,
hubo 2 personas que dependían de ese negocio y ya no están. Así que, ¿verdad? Hay de todo un poco. Sí, sí. Sí, lo hay. Nosotros cerraremos el año con menos ingresos en comparación con el año anterior. O sea, la pandemia para los medios de comunicación, la mayoría de los medios. Sí. Todavía no es la excepción, ha sido un golpe muy fuerte. 3 meses consecutivos hubo que sostener toda la operación de una cuenta de ahorros destinada para este tipo de emergencias, ¿no? Y ha sido un año sumamente difícil porque este año nos propusimos precisamente no dejar gente fuera, ¿verdad? Y en el peor momento que fue en marzo, abril y mayo, no dejamos gente fuera. Así que en ese sentido, pues, para los negocios ha sido duro, durísimo. Bien duro. Operar con menos, ¿verdad? Con mucho menos ingresos o en muchos de los meses de manera negativa por los consecuencias obvias de la pandemia, ¿no? Tanto negocio cerrado, pues la publicidad se detiene. Pero estamos cerrando un año que le estamos dando gracias al Señor. Él ha sido bueno, no nos ha abandonado, ha suplido a todas nuestras necesidades y estamos aquí. Y me parece que nos permitió el Señor, en el caso de Nueva Vida, pues hacer este trabajo de consolar, de fortalecer, de ministrarle a la gente ánimo, esperanza, fortaleza, que en un sector tal vez nos hemos buscado un poquito la candela porque ha implicado pues criticar una línea específica del Estado, un approach específico nada más, sin atender a las demás áreas, ¿no? Hubo momentos en que la gente me preguntaba o nos decía en algún post, pero ustedes son una emisora cristiana, y yo digo, precisamente porque somos una emisora cristiana, vemos la necesidad del país como un todo. No solamente la parte de protección del virus, sino la parte de cómo cuidamos la salud emocional y mental de la gente. Precisamente porque somos cristianos, no podemos ser indiferentes, ¿no? O sea que el proceso ha sido interesante para que en la parte económica hayamos aprendido cosas que así de duro, porque María no fue así de duro. No. La hemos tenido que internalizar y que, no sé, yo creo que la parte de también perder este sentido de desespero por la parte financiera como algo prioritario. No sé, yo creo que mucha gente ha tenido que aprender la lección de que hay otras cosas más importantes y no necesariamente el afán de tú dedicar la mayor parte de las horas del día a generar ingresos. No sé si... Sí, claro. Si se puede, ¿verdad? Ahorita lo mencionaba, hemos cambiado la misión por la ambición. Ajá. Muchas veces sin darnos hasta cuenta. Claro. Porque caemos en ese círculo de trabajo, y la misión quedó a un lado, pero yo no quiero sonar negativa, pero lo que se perfila este año, o sea, es que siga esto, ¿no? Claro. Esta situación va a seguir. Exactamente, pero ¿sabes qué es lo triste? Que hay gente que tiene la oportunidad de trabajar y no está trabajando. Hay gente que es que no trabajan, que la compañía cerró o que está infectado y cerraron, pero hay otros que sencillamente no quieren ir a trabajar. Conocí una dama que tenía su trabajo y renunció por miedo a contagiarse. Sí. Por eso. Prefirió no trabajar. Correcto. Sí. Y hay gente que no está buscando precisamente por eso todavía. La parte emocional tiene mucho miedo, etcétera. Exactamente. O sea que ha sido un año interesante por demás, pero bottom line, en la parte económica, yo creo que nos ha preparado más de tener la visión correcta del dinero. La opinión correcta que tenemos que tener en cuanto a las finanzas. Y yo creo que este año también ha permitido el pulir un poco eso y el resultado final, como dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, al final, los que estamos inclinados hacia la palabra y hacia el Señor, terminamos aprendiendo aquello que tengamos que aprender e internalizar para ser mejores hijos de Dios y para ser mejores cristianos. La verdad es que este año 2020 no se parece a ningún otro, ¿verdad? No podemos comparar porque cuando... No. Porque No hay María otro. pasó duro, pero hemos vivido otros huracanes, ¿no? Ajá. Exacto. Pero esto no se parece a nada. No, exactamente. En absolutamente nada. Bueno, te puedes unir a esta conversación 787-993-9700, que estamos listos para hablar contigo. Adelante, buen día. Ajá. Sí, buen día. Hola.
Buenos días, de verdad que escucharlos a ustedes es otra cosa. Cada uno pues pone su puntito y es lo máximo, porque de verdad que ha sido un año difícil, pero es lo que yo digo, yo estoy felizmente retirada gracias a ese Padre Celestial, que yo lloré mucho con Fernández en una depresión cuando él estaba en Radio Vida, y te digo que es lo que dice Moraima. Hay muchos que lo que le han cogido es miedo a esto. Y a esto, lamentablemente, no se le puede tener miedo, se le tiene que tener respeto. Porque después que tú te laves tus manos, uses tu hand sanitizer y te puedes ir a trabajar. Y es lo que dice Moraima. Muchos no han querido ir a trabajar porque, pues, están llegando unas ayudas de aquí y de allá. Lamentablemente, esas ayudas van a terminar también. Yo era una que no economizaba un centavo. Y le doy gracias a ese Padre Celestial, que hasta el diezmo está ahí, porque el día que vaya a la iglesia, mi diezmo yo lo voy a depositar. Wow, mira para allá. Qué linda, wow. Cambió tu visión de las finanzas. Sí, Ajá, sí. el manejo Excelente. del dinero. Sí. Gracias por Tremendo. estar con nosotros esta mañana y por las palabras lindas que dijiste. Ay, sí, muy amable. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buenos días. Adelante. Ustedes tienen toda la razón del mundo, o sea, pues hay que, uno tiene que pensar, mira, hay un Dios y ese es el que me sostiene, porque son muchas cosas, no tiene que ser solamente económico. Ujú. Pero sí les voy a decir una cosa, y me encantó que ustedes trajeron esto a colación, porque miren, ahora mismo en el Departamento de la Vivienda, la gente no quiere ir a trabajar. No, que estoy por COVID, que estoy por COVID. Oye, ya todo el mundo está trabajando. Ujú. Entonces no quieren ir, y tú dices, ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y por qué no se toma acción? Pero Ujú. tenemos que trabajar, o sea, Sí. después que uno se cuide, pues si yo me cuido, se cuida aquel y se cuida aquel, mira, podemos trabajar donde sea. Eso es así. Ujú. Para ti, el año 2020 económicamente, o sea, lo pudiste balancear. Pues mira, esto a principio, pues era que yo no trabajaba, pues y empecé a trabajar, y pues, mira, he podido, ¿verdad?, ahí balancearme y cosas, porque yo vengo arrastrando de que a mí Hugo se llevó todo el techo de la casa y todo se dañó. María. Y yo venía arrastrando perdóname, Hugo, María. Ajá. Después de María, pues yo venía arrastrando todo eso, pero gracias al Señor, pues me he podido levantar, ¿sabes? Me pude levantar y he seguido. Sí. Y le doy gracias a Dios, porque no es que, ¿verdad?, tengo una mentalidad, estoy de esto, pero he podido, pues, comprar mis cositas y conseguir apartamentos, tú sabes. Oye, es interesante que hay gente que todavía está bien afectada con lo de María, ¿verdad? Y Sí. entonces, pues, como que se juntaron para mucha gente se juntaron esas dos crisis. Sí. Sí, se nos fue. 787-993-9700 está ¿Sabes qué, disponible. muchachos? Yo creo que también aquí mucha gente aprendió a que los chavitos que cogen no es para gastarlos todos de cantazo, porque muchas veces cogemos un dinerito. No tiene que ver ahora en la pandemia, ¿no? Hay gente que se acomoda a vivir a ciertos estilos y en lugar de guardar ese dinero se comienza a comprar botes, se comienzan a comprar carros Motoras. lujosos, motoras, casas lujosas. Oye, tú te las mereces, porque si trabajaste para eso, te las mereces. Pero ¿para qué necesitas 3? ¿Para qué necesitas 4? No, Claro. porque hay que invertir. Hay otras maneras de invertir, mi gente. Esto es aprendizaje. No utilizar ropa de marca no me hace a mí más grande o menos que otro. No utilizar un carro lujoso no me hace más o menos que otro. Significa que tengo una familia que alimentar y no una sociedad que impresionar. Exacto. Nos dedicamos mucho tiempo a impresionar a la sociedad con lo que teníamos o dejábamos de tener, y se nos olvidó en un momento que tenemos una familia que alimentar. Yo tengo que pagar los estudios de mi hijo en Italia porque la beca no cualificó para beca. Tengo que pagarlo, así que me van a ver con sudadera todos los días. Seguro, muy bien. Hacerlo. Hay que hacerlo. Claro. Porque tenemos una familia que alimentar y no una sociedad que impresionar. Así que uno aprende todos los días. Esto lo dije de manera jocosa, ¿verdad? Lo de la sudadera. Adelante, buen día. Buenos días. Buen día. Te
las pocas veces que, ¿verdad?, que he escuchado su programa y me encantó especialmente la motivación o el mensaje que llevó Moraima ahorita en los consejos que nos dio. Me sentí totalmente identificada. Para mí la pandemia en términos económicos pude manejarlo bien con las ayudas, eso sí, he aprendido a economizar mucho, pero en términos de lo duro emocionalmente ha sido fuerte, porque pues mi esposo se había ido para allá afuera a buscar bienestar para nosotros y eventualmente pues llevar a la familia, y pues esto con lo de la pandemia mi matrimonio se fue a pique. Wow. Y con un hijo con condición es un poco más fuerte. En estos momentos uno se puede acoger a la ley COVID, pues la tuve que coger porque tampoco hay cuidos para cuidar a los nenes con condición. Las escuelas están cerradas y a veces uno se ve en la necesidad pues de recurrir a esos derechos, ¿verdad? O esas leyes, esas ayudas que se nos ofrecen en los trabajos para poderla, ¿verdad?, acoger. Pero emocionalmente entiendo que ha sido para mí, en el carácter personal, ha sido un año emocionalmente bien cargado, porque ha sido de cantazos en términos del encierro, el nene enfermo, manejando uno solo la situación, viene lo de la separación, uno no jamás espera que esa persona que se supone que sea tu apoyo te traicione, pero papá Dios lo he visto, he sobrevivido, he ido poco a poco, es un proceso, lento pero es un proceso. Qué bueno, qué bueno escucharte así de fortalecida. Seguro que sí, un abrazo. Mañana. Gracias por escuchar Nueva Vida. Demasiados cambios radicales. Radicales, pero que pueda hablar, ¿verdad?, llena de poder y autoridad y decir las palabras que ustedes están llevando me ministran. Y eso es lo que queremos, que la gente salga de aquí ministrada en medio de un panorama difícil. No es que queremos pintar esto como Alicia en el País de las Maravillas. Hay una realidad, pero también hay una verdad y nos agarramos a la verdad. Sin el tesoro del evangelio, la palabra de Dios, ¿qué sería de nosotros? Claro. O sea, si no tuviésemos la Biblia, si no tuviésemos la palabra del Señor, ¿cómo tú enfrentas los cambios del mundo? ¿Cómo tú enfrentas la crisis económica? ¿Cómo tú enfrentas todo esto? O sea, se va a la locura cualquiera. A lo que nos permite a nosotros mantener los pies en la tierra firmes, con una conciencia de cuál es el camino correcto, es que tenemos a la palabra de Dios. Sin ella, sin la revelación de Cristo, Dios mismo que vino a salvarnos, y que de hecho esta Navidad lo que estamos celebrando es eso, nos iríamos a la locura, porque ¿quién es la esperanza? ¿El gobierno? No. ¿El gobierno de los Estados Unidos? No. ¿El gobierno de Europa? No. O sea, ¿quién es la esperanza si no es Dios? No, por eso es que hemos visto el colapso del sistema de salud mental. ¿No? O sea, tienes a todos los profesionales atestados de trabajo, no pueden recibir a alguien más para poder ayudarle. Ese sistema sí está colapsado. Así es. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Primero que nada, los saludo por el programa. Gracias. Y en el caso mío, les puedo decir que de la crisis he podido ver la mano de Dios. Yo compré mi casa para el huracán María. De hecho, que por poco lo hacemos el cierre porque ya el huracán estaba ahí, lo compramos hacer. Y pues, para la pandemia, pues Dios me ha bendecido con 2 trabajos y gracias a Dios porque los 2 trabajos se han mantenido activos aún con la pandemia. No he recibido ninguna ayuda, pero gracias a Dios pues todo se ha manifestado en esa parte que me ha bendecido. Excelente. Gracias por estar acá en Nueva Vida. Oye, muchacho, qué espectacular sería entrevistar a Moisés si estuviese vivo en el tiempo de las plagas. Entrevistar a aquellos que estuvieron con Jesús en medio de la tormenta, que pensaba que iban a morir. O sea, personas que sobrevivieron, que pasaron momentos tan difíciles, tan críticos. Así es. Y tienen cátedra que nos dejaron ahí establecida en la Biblia. Yo creo que todo lo que hemos aprendido en la escuelita bíblica, porque hay textos bíblicos que una persona que no va a ninguna iglesia los conoce de alguna manera. O sea, aquí se ha evangelizado tanto y de alguna manera la gente viene de un extracto de fuerte fe cristiana que conoce textos de la Biblia. Si él, por ejemplo, si él cuida de las aves, cuidará de ¿cuánto mí? Más cuidará de nosotros, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor es mi pastor, nada me exactamente, o sea, nosotros nos agarramos de textos de la Biblia que si los creemos de verdad, son eso, son vida, son pan para el alma. Y Dios no nos va a fallar. La Biblia dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo creo que mientras nos agarramos de esa palabra, lo vemos a Él seguir haciendo lo que ha hecho. Sostenernos porque estamos aquí.
Así va a seguir pasando. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque la tierra tiemble, no podemos dejar de cantar. Tenemos que seguir. Dale, tírate ahí el aunque corito, se tírate el traspasen corito. los montes al corazón de la mar. Dale. A ti te gusta cantar. Qué chévere. Tenemos que seguir. Qué segmento este más refrescante, ¿verdad? Así es. Hermoso, Sí, sí. hermoso. Una terapia grupal. Así sí, es. señor. Bueno, tengo información de último momento que acaba de llegar con relación al colapso de Google y YouTube. Lo traigo a continuación. Escuchen Ok. esto. Muy bien. Sí, colapsó. Nueva Vida Noticias.